Puede ser. Sí, Gracias, ¿cómo estamos? Buenas tardes, estamos aquí saludándolos desde la mesa central de Central MX, aquí como cada semana, para platicar pues ya de este tema que ahí sigue, todavía hasta este momento. Bueno, me imagino yo que para cuando salgamos a línea, o ¿cómo se dice todo? Al aire no. Bueno, cuando nos puedan ver, a lo mejor esta cosa ya se la llevó el tren, o quién sabe, a lo mejor ya nos llevó a nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de la reforma electoral, que ya la abordamos la semana pasada, tratamos ahí algunos asuntos, porque realmente todavía no se presentaba oficialmente, era lo que se conocía y lo que habían estado ahí en teje, maneje, en estira y afloja entre la presidenta y el resto del mundo para presentar su iniciativa. Por fin se presentó. Bueno, esta semana se ha estado ahí analizando y se supone que se va a votar, o ya se votó, dependiendo de la hora, ahí en la Cámara, en el pleno de la Cámara de Diputados. La famosísima reforma electoral de la presidenta, esa que dice que pidió el pueblo a gritos, y sí, tiene toda la razón. A mí en la calle la gente me para, me detiene y me pregunta que qué pasó con la reforma. Pero la de seguridad, pues vamos a platicar. No, la electoral, dice, oye, la electoral, a mí me urge saber qué va a pasar con el financiamiento de los partidos y con los votos, etcétera. Bueno, Pablo Gómez, Movimiento Ciudadano, bienvenido. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Paco Ortega, Partido de la Revolución Democrática de Hidalgo. Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. Bernardo. Muchas gracias, Fernando. Bernardo Arista, a quien nos hace el favor de ver, y a los compañeros hoy de la mesa, grandes amigos, a Paco, a Pablo, Paco, y por supuesto a ti, Fernando, y a la producción que siempre nos ayuda en los temas para poder transmitir y poder dar a conocer nuestros puntos de vista acerca de temas trascendentales que no los pide la ciudadanía, pero que son trascendentales para la vida el cotidiana. Pueblo los pide a gritos. De todas las y los mexicanos. Bueno, y le mandamos un saludo a Dino Madrid de Morena y a Pepe Zúñiga del PAN, que en esta ocasión, bueno, pues no pudieron acompañarnos. Lástima, porque hubiera sido bueno confrontar esas ideas, ¿no? de Morena y del PAN, preguntarle al PAN qué va a pasar con su nuevo relanzamiento otra vez, a ver si para la próxima semana ya nos pueden platicar algo. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Pablo, platícanos. Ya se presentó, ya se estuvo ahí analizando, pasó en comisiones, y ahora. Por fin llegó la tan anunciada reforma electoral por parte de la presidenta, una reforma que tuvo un retraso importante, sobre todo en cuestión de buscar precisamente esos consensos con quienes la llevaron al poder, y que pues al parecer no logró convencer, pero no logró convencer en ese espacio de tiempo, sino no lo logró convencer desde antes. Me parece que era una reforma que buscaba precisamente llevar a la narrativa nacional todos esos puntos de vista que ellos tienen de cómo sería eficiente destruir nuestro sistema electoral y democrático que durante muchos años nos ha costado a todas las y los mexicanos, y que pues dependía precisamente de sus aliados del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y que sabíamos de antemano que no la iban a apoyar, ¿no? Entonces hoy estamos tal vez a horas de ver lo que fue un mero trámite, para ahora sí pasar a lo que es el verdadero fondo de la reforma y de la iniciativa que trae la presidenta, que es instituirse como un gobierno homogénico que tiene pensado quedarse durante muchos años, y cómo, pues precisamente nuevamente buscando culpables para que este tipo de reformas no avanzaran y poderlo capitalizar en la próxima jornada electoral de junio del 2027. ¿Cómo? Nuevamente con el enojo y la confrontación de mexicanas y mexicanos en todo el país. Así lo vemos en Movimiento Ciudadano. Paco Ortega, pues nos platicabas asuntos muy interesantes antes de que se presentara. Ahora pues parece que se consolida todos los temores, ¿no? Sí, ya conocimos finalmente el texto que fue enviado a la Cámara de Diputados por la Presidenta de la República, que contiene reformas a 10 artículos, a 11 artículos de la Constitución General de la República, en la que pretenden englobarse
dice ella, las principales demandas y planteamientos de la sociedad respecto de qué hacer en la materia de reforma, en materia electoral. No es ninguna sorpresa lo que conocimos. Yo debo comentar que es una de las peores iniciativas que yo he leído. O sea, basta revisar la exposición de motivos y encontrar las contradicciones y un montón de hierros que se plantean en ese documento, de tal manera que la famosa comisión presidencial que se encargó, dicen ellos, de realizar foros, consultas, etcétera, etcétera, para que la gente opinara y retomaran el mayor número de opiniones y puntos de vista de todas las expresiones, corrientes, grupos de la sociedad, pues no cumplió su trabajo, ni cumplió la tarea ni siquiera en la redacción de la iniciativa. Se hacen quedar mal hasta la propia presidenta respecto de los términos en que está redactada. Basta echarse un clavado a revisar la exposición de motivos para decir, a ver, ¿qué querías plantear? Una cosa dice en exposición de motivos y luego la dejas muy corta en tu aterrizaje. Esos artículos que estás planteando de reformas constitucionales no atienden de fondo, en verdad, las pretensiones que contemplan o que planteas ni en tu discurso ni en tu exposición de motivos. Y conocimos los temas, ahí están los temas, 10 temas del décalo, ¿no? De 10 propuestas. El decálogo. Que dijimos, varias de ellas ya rebasadas, porque está el nepotismo que ya está rebasado, eso ya está para el 30. La no reelección ya está rebasada, eso ya está en la Constitución para el 30. Y las figuras de participación ciudadana, dijimos, pues, qué bueno que se amplíen, siempre y cuando sean en serio. Dijimos eso. Finalmente que quedan 7 temas. Y de los 7, pues ahí está. Si hay toda la pretensión, efectivamente, de bajar el financiamiento de los partidos políticos en un 25%, a los órganos electorales, a todos. Consejo General del INE, juntas locales, juntas distritales, institutos estatales electorales, tribunales locales electorales, Tribunal Federal Electoral, o sea, todos los organismos electorales, un 25% menos del recurso. ¿En qué va a impactar? Vas a dejar a que cada órgano que va a sufrir la disminución de una cuarta parte de su techo financiero, de su presupuesto, lo aplique ¿en dónde? ¿Qué hago? Cierro 3 meses y me voy de vacaciones para no generar gastos ni nada, suspendo pagos, corro personal, ¿o qué voy a hacer? Y entonces, a lo mejor lo diga ahora la propuesta ya de reforma electoral, porque la reforma constitucional no va a pasar. Ayer ya en Comisiones Unidas se votó, sí se aprobó, con 42 votos contra 38, o sea, apenitas, con puros votos de Morena nada más, todos los demás partidos en contra. ¿Qué va a suceder hoy en el Pleno? Pues lo mismo, la misma suerte, va a votarse en contra. No va a pasar, por lo tanto no se disminuirá el número de senadores, seguirán siendo los mismos 500 diputados, todavía van a tratar de meter por la puerta de atrás el tema de cómo se eligen a los 200 plurinominales, y los otros temas, se mantiene el tema de los cómputos electorales, que también se rechaza en la reforma constitucional, cómo los van a meter por la vía de la ley secundaria. Así es. Entonces vamos a ver, que dijimos y advertimos la vez pasada aquí, que es una barbaridad y un sin propósito pretender iniciar el mismo día de la jornada electoral las sesiones de cómputos distritales, federales y locales. Eso, o sea, técnicamente lo único que baje es imposible, pues, o sea, ni para los organismos ni para los partidos. Y tú necesitas como partido tener tus actas en la mano, revisar, hacer comparativos, cuentas, cifras y todas esas cuestiones, donde hay menos de un punto de diferencia entre el primero y el segundo para el recuento, donde el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo. Tienes que prepararte el cómputo. No puedes decir, híjole, tengo 3 días de trabajo previos y hoy me chuto el cómputo de otros 2 o 3 días más. O sea, son sin razones, pues. Yo escuché decir más bien leí en alguna columna que la exposición de motivos era un mamotreto ideológico. Y hay que añadirle además un mamotreto ideológico mal hecho. Sí. O sea, lo que yo con mucho respeto lo he mencionado en otros ejemplos es la López Obradorización de la técnica jurídica. Hablando ya también en legislativa, en términos jurídicos, hacerlo con las patas. Pero a ver, ¿qué les parece a ustedes? Mira, Fernando, hay que ver desde cómo inicia. Las reformas electorales vienen, recordemos la del 77, viene de una revisión después de una elección, en donde solo había un candidato, gana, y dice, oye, legalmente ganó, legítimamente no está. Oye, esto no puede caminar así. Y habla con la oposición.
genera un diálogo con la oposición para poderle dar voz, voto y representación, Fernando. Así son las reformas electorales. Esto por eso hablamos de esta ley Maduro, de esta reforma autoritaria y regresiva. Nosotros en el Revolucionario Institucional hemos sido muy claros y ha sido muy enfático el presidente Alejandro Moreno, en que nosotros en bloque es no, como lo hemos hecho en las anteriores, Fernando no es la excepción, como lo hemos hecho en las anteriores, votamos en bloque, como un partido político en donde se dialoga, se platica y se tiene una resolución que lo único que nos define es la defensa de las instituciones, la democracia, la justicia de nuestro país. Pero bueno, quiero llegar a esto, Fernando. Hoy, en una reflexión que hago con los compañeros de la mesa y una reflexión que hago con los que nos ven, pues viene una reforma planteada desde el poder, desde el gobierno. ¿Cuál es la intención, Fernando? Pues la intención es, nos queda muy claro, es intervenir en la vida democrática de cada uno de los partidos políticos. Poder intervenir y tener con la pata en el cuello a los órganos electorales, que se logró, a ver, no lo olvidemos, los órganos electorales con la participación ciudadana era lo que legitimaba, porque así llegó Andrés Manuel, perdón, y así llegó Claudia, con órganos legítimamente validados, en donde lo que te daban era esa legitimidad de cuando ganabas. Bueno, pues es quitarles más recursos, porque yo no veo en esta reforma un planteamiento donde le bajen a las funciones, o más bien a las responsabilidades que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral. No lo veo. Aumentan. Al contrario, aumentan y te quito dinero. Pero no perdamos el foco. ¿Por qué no se lo quitan al Tren Maya? ¿Por qué no se lo quitan allá? Que solo beneficia a una parte, y el tema de la democracia, porque hablan que la democracia es yo creo que es muy barata, porque es lo que te legitima, es lo que te da la gobernabilidad y te permite transitar y buscar desarrollo, buscar seguridad, certeza jurídica, que aunque a ellos no les interesa, pero es lo que te permite transitar en una vida de una república. No lo ven, Fernando, no les interesa. Por eso te hablo muy claro, ¿cuál es el objetivo final? Es mantenerse en el poder. Y te lo he dicho no en una ocasión, hace unos días, y agradezco tu mención en una de tus notas, en donde te dije, pues efectivamente, Fernando, vuelvo a repetírtelo, van hacia la dictadura. Y yo creo que lo podemos ver en la ejemplificación de que te utilizan y te echan. Hoy lo estamos viendo muy claro con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Esto está medido, Fernando, no podemos ser inocentes. Aquí somos políticos profesionales y lo vemos. Está medido. Sabía que no iba a pasar. Se sentó y le dijeron que no a la presidenta. Ella sabía que no iba a pasar esta reforma constitucional, pero ella no le apuesta a la reforma constitucional, Fernando. Porque bueno, esto ya pasó, este programa ya fue después de que haya votado y estoy seguro, y si no me retractaré también en el siguiente programa, pero estoy seguro que no va a pasar la reforma. Pero ¿cuál es la verdadera intención? No hay manera. La mano en las leyes secundarias. Su famoso plan B. ¿Qué es? La desaparición del PRED. ¿Qué te daba legitimidad? El PRED, que en el momento que pasaran pudieras tener resultados, los partidos políticos nos abocábamos a nuestra recolección de actas, a hacer el cómputo. Y te voy a decir algo que es sumamente grave, Fernando. Algo que nosotros como gobierno fuimos responsables cuando éramos gobiernos. Y hablo del PRI. Nosotros toda la transición, todas las transiciones hacia, por supuesto, entre nosotros mismos, cuando cambiaba el sexenio de un priista a otro priista, pero también, Fernando, cuando perdimos la presidencia de la República, validamos lo que el Instituto Nacional, antes llamado el IFE, pero bueno, lo validamos, Fernando. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la legalidad, la certeza, que la ciudadanía sepa que su voto cuenta. Oye, imagínate, votas el domingo, el miércoles inicias cómputos, o sea, la ciudadanía va a decir, ¿valió mi voto? ¿No valió? ¿Sí importa que vote? ¿Que no vote? Hay un margen muy amplio que no, a ver, puede Fernando, prestarse para todas las personas, cosa, ¿no? Y es un tema de partidos, pero eso es nuestra responsabilidad como partidos políticos, y así lo entendemos, es hacer que la ciudadanía tenga certeza de la validez de su participación. Pero bueno, ellos a lo que van,
pues es a desaparecer a las minorías, a querer meter candidatos, ya no únicamente como lo vimos en el PT y en el Verde, es querer meter las manos en todo. Entonces, por eso el planteamiento de nosotros es un no rotundo a esta reforma. Y la otra, estar muy atentos y hacer los señalamientos cuando venga el tema de las leyes secundarias, que es a lo que ellos le están apostando. ¿Qué pasará? Vamos a suponer que ya se votó y no pasó. ¿Qué procede con las leyes secundarias? ¿Qué van a hacer? Y sobre todo la oposición, ¿qué puede hacer? Más bien, no tanto qué quieran, sino qué pueden hacer. Bueno, lo platicábamos antes de iniciar el programa. Pues algunos cambios seguramente vendrán en el EGIPE, ¿no? Los que podrán afectar de manera federal, creo yo, el tema del PREP, algunos otros temas nacionales, pero algunos también impactarán en la legislación local, ¿no? A través de sus códigos, a través de sus leyes, en la que pues, estará claro que habrá estados en los que podrán avanzar de manera muy rápida, ¿no? Pero habrá otros donde sí se toparán con reservas, con la resistencia, principalmente, creo yo, más que en los congresos, en los municipios, porque muchos de ellos implican el tema del constituyente, ¿no? Que tendrán que pasar. En Movimiento Ciudadano, Fernando, compañeros, como lo adelantamos, presentamos una contrapropuesta, una propuesta que pone en el centro al ciudadano, cosa que creemos que en este caso, en la que presentó la presidenta, no se da, y en la cual se busca más democracia y menos gasto, más ahorro, un blindaje contra el crimen organizado, un INE y OPLES más fuertes y más eficientes, pero también en el que lo más valioso es el voto de las personas. Lo decíamos, ¿cómo podemos alcanzar una mayor democracia y por lo tanto a través de la mayor participación? Uno, abriendo el paso a los jóvenes. Movimiento Ciudadano ya lo planteó, el voto desde los 16 años para los jóvenes, y también que el voto sea obligatorio. Yo creo que ya es momento en que las decisiones del país verdaderamente las tomemos todas y todos. Vamos a una elección intermedia en la que naturalmente las elecciones son menos copiosas, de menos interés para la ciudadanía. Tal pareciera que también se busca eso por parte del partido en el gobierno. Lo vimos a través de su asamblea hace unos días, en los cuales ya por fin limitan a sus aspirantes a ciertos eventos masivos, algunas promociones en la calle, que también hay que verlo de fondo. Buscan que el próximo proceso pase inadvertido totalmente y que ellos, con su estructura y con la gran participación de cada vez más fuerzas políticas, estamos hablando que en Hidalgo vamos a ser 13 partidos políticos los que apareceremos en la boleta, pues nuevamente va a haber una dispersión total del voto. Hablamos de más ahorro y menos gasto, lo comentó Bernardo. Pareciera que en el país las elecciones no son tan caras, pero no olvidemos que Morena es el partido más caro del mundo, ¿sí? Y en este caso... ¿Del mundo? Del mundo. Estamos hablando, ¿sí?, que a nivel nacional Morena recibe 17.679.347 millones de pesos, ha recibido desde 2019 hasta 2026. Y en lo local, pues estás hablando de lo legítimo, Pablo. Estoy hablando de la parte que le corresponde. Pero del huachicol fiscal, el tema de la delincuencia organizada, no hay que señalarlo, hay que decirlo. 13,000 millones los que ha recibido en elecciones locales. Entonces, pues estamos hablando de un tema de austeridad, y esos son datos que ustedes pueden corroborar, que al final de cuentas pues hacen inequitativas las elecciones. Ellos hablan de quitarle un porcentaje a los partidos, pues sí, pero no comparas el 25% que le quieren quitar a Morena con el 25% que le podían quitar a otra fuerza política. Estados como el de nosotros, en los que, por ejemplo, la UMA, ¿sí?, está cotizada al 25% para armar las bolsas con las que se reparte tanto la operación del instituto como de los partidos políticos, y cuando a nivel nacional es del 65%. Hidalgo es de los más bajos, ¿no?, en esos temas. Entonces, creo que hay un falso discurso. Tenemos claro que hay que presentar una propuesta, y así lo hicimos en Movimiento Ciudadano. Ya vendrá el momento de discutirla, muchas a nivel local y obviamente a nivel federal, ¿no? Pero ya están ahí con una propuesta de nuestro movimiento. Lástima que no vino Dino Madrid para que nos diera sus pareceres.
Tenían su conferencia de prensa los martes, la pasaron al miércoles nomás para no venir. Ándale. Qué mala onda, ¿no? Paco. Mira, yo creo que hay que tener claro qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el caminito? A ver, en reforma constitucional, que fue esta primera etapa, no va a pasar, no pasaron ya, no va a pasar en el Pleno, la reforma de esos 12 artículos constitucionales. Por lo tanto, estos no se pueden volver a plantear. Se tiene que dejar pasar por lo menos un año para volver a retomarlos. ¿Qué sí se puede enviar como iniciativa otra vez? Artículos diferentes de la Constitución, revocación del mandato, elección judicial, que no se metieron en esta, y ahí el tema de si cuándo se hace, si es junto con la que viene en intermedia o al año siguiente, es un tema que se está discutiendo todavía, no se metió en este paquete. Pero de esos 12 artículos no se podrán retomar ahorita. Por lo tanto, el Senado de la República se va a constituir con tantos, con el mismo número, diputados con el mismo número, el financiamiento queda igual, los recursos al instituto, al INE, queda igual, o sea, no hay por dónde, por lo menos en los partidos, no en los órganos electorales, pero en los partidos no podrá disminuirse el financiamiento porque es muy clara, ahí está en la Constitución, es el 65% de una UMA contra el total del padrón electoral en el país, se hace la bolsa y se reparte 30-70, ese es el porcentaje. Esto no va a pasar, por lo tanto, se mantienen como tal. Ahora, ¿a qué le van a meter mano? Dices, ¿y qué van a proponer la oposición? Hubo propuestas ciudadanas, iniciativas ciudadanas, que está reconocida en la Constitución de la República, que tal número de ciudadanos, 260,000 a nivel nacional, podían presentar una iniciativa ciudadana. Se presentó. Movimiento Ciudadano presentó una propuesta de reforma también alternativa. Hubo varias propuestas. ¿Qué hicieron las comisiones? Nada, ni las atendieron. Claro. Ni las revisaron. No. Aquí lo que se discute es lo que envió la presidenta. Las otras otras iniciativas que hay que se quedan en la basura. No las tomaron en cuenta. ¿Van a tomar en cuenta entonces a otras opiniones para hacer la propuesta de la reforma a las leyes secundarias? Pues no, ya la tienen lista. Hoy cuando no pase la van a presentar mañana. ¿Para qué? Para discutirla de inmediato, porque les surge dejar resuelto todo antes de mayo. Pues van a presentarla sin siquiera la opinión, ni mucho menos el consenso de las demás fuerzas. ¿Qué van a querer regular ahí? Pues van a querer regular los cómputos, van a querer regular el PREP, van a querer ver cómo le meten la mano a los órganos electorales en las entidades y en los distritos, van a ver qué complican pues del proceso electoral, no qué le facilitan a los ciudadanos para que el proceso funcione y resulte mejor. Esa no es la pretensión. Entonces vamos a conocer en unos días y no nos sorprenda mucho. Miren, basta con que saquemos del cajón la iniciativa que mandó Andrés Manuel en el 21-22 de reforma electoral, que ya fue votada y aprobada por la Cámara de Diputados, fue publicada, ¿qué hizo? Pero se impugnó por la oposición y la Corte la declaró inconstitucional. Y ahí decía cómo se reduce la integración de los ayuntamientos en el número de regidurías, etcétera. Decíamos, oye, en Hidalgo, de acuerdo con la población, de acuerdo con nuestro código, vamos a tener ayuntamientos de 2 regidores. Sí, es absurdo. Presidente y un síndico. Entonces, ¿qué va a hacer el cabildo respecto de la función de los regidores como un colegiado que forma parte del ayuntamiento? Y entonces, no nos extrañe las pretensiones que tenga esa reforma de las leyes secundarias cuando la conozcamos. Yo digo que la brevedad, me imagino que no termina la semana, cuando la vamos de conocer, porque ya está elaborada y no hay que buscarle mucho y vamos a compararla con la que presentaron hace 3 años y va a ser la misma, en términos generales. Esa es la pretensión. No vamos a llevar ninguna sorpresa. Bernardo. A ver, reitero y tomo parte de la participación, la primera participación, y es lo que pone ellos sobre la mesa. Pues ya la tiene. Ellos sabían que no iba a pasar. Obligaron que no pasara. Porque eso le faculta para poder meterle la mano en las leyes secundarias. Ya es mucha perversión. Y no es así. A ver, Fernando. Bueno, ya, como se ha ido cumpliendo mira, todo lo que han decías, dudado, no voy a dudar han dudado de tu óptica. Y los de Morena lo han dicho. No, nuestro interés no es ese. Y cada vez ha ido avanzando. Cada vez, paso tras paso. A ver, siguen en su ABC. Siguen, y ahora ya les estorba el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, ya miren, levántese la mesa, quieres levantarte, levántate. Ahí te va mi propuesta. Y esas son las leyes secundarias. La aprobación es diferente. Entonces, necesitas mayoría. No necesitas calificada. Entonces, pues es a la que le van a apostar.
Pero vuelvo a decirte lo mismo. ¿Por qué no metemos en discusión la anulación de procesos en donde se encuentre que haya dinero del crimen organizado en las campañas electorales? ¿Por qué no metemos en discusión el tema de que sean anuladas las elecciones en donde haya sido ganador alguien en donde se compruebe que hubo dinero ilícito en esas campañas? ¿Por qué no nos metemos, Fernando? ¿Por qué no nos metemos en el tema de, vuelvo a repetirlo, el Tren Maya te cuesta más? El Tren Maya te cuesta más que 9 elecciones constitucionales, 9 elecciones presidenciales, nada más, nada más. Entonces, ¿qué capricho estás cumpliendo? Así gobiernan, Fernando. Están acostumbrados a hacer eso. Entonces, bueno, pues lo que se están pulverizando, al interior se están pulverizando, porque pues, ve las caras, ve los posicionamientos y son muy claros. Pues eso, regresión, autoritarismo, injerencia del gobierno, del poder, de quien esté en el turno del gobierno, para poder meter las manos al interior de los partidos políticos. Pues, a ver, entonces, a quedarse, apropiarse, ponerle el pie en el cuello a lo que tantas generaciones y tanto le costó a muchas y muchos mexicanos, mexicanos, la autonomía de los institutos electorales, de las autoridades electorales, el poderle dar certeza y a la ciudadanía que fuera a votar y que dijera, mi voto vale, mi voto cuenta. ¿Sabes a qué le tienen miedo? A que saben que la calificación no es buena, a que saben que no les va a ir bien en las urnas, quieren meter las manos. Esto va Entonces amañado. es amarrar todo lo que se pueda amarrar de aquí a una próxima elección en la que posiblemente de aquí no haya... desde el 2018, Fernando. De aquí no, es desde el 2018. Así están operando. Eso es su finalidad, es su objetivo. Pero miren, hay que verlos bien, hay que escucharlos bien, no los pierdan de vista, porque el día de mañana también les van a dar una patada y entonces van a salir corriendo y decir, no, pero ¿por qué me afecta? Híjole, pues tú la votaste. Vamos a esperarnos, Fernando, esperamos a la ley secundaria, pero yo ahí le digo a Paco, con todo respeto, pues no puede haber sorpresas, hay sorprendidos. Exacto. Pero sorpresas, pues no te esperes algo diferente. Pues esa es la realidad. Bueno, le decía yo a Bernardo cuando platicábamos. Qué catastrófico, me decías. No, yo no lo veo. Qué calamitoso, qué catastrófico. Y se fue cumpliendo uno y el otro y el otro. Me dijo, ¿cómo dijiste? Primero el legislativo, luego el judicial, luego los órganos electorales, luego los medios de comunicación. Así fue el orden que le fui diciendo. A ver, ¿y qué pasó con el Poder Judicial? ¿Y qué pasó con el tema de los medios? ¿Y qué pasó con el tema de la agandalle para poder tener una sobrerepresentación? ¿Por qué no hablan del tema de la sobrerepresentación? No es un tema que ellos lo vean. Los temas de género. A ver, no es un tema, no hay interés en fortalecer la democracia, hay interés en apoderarse, de controlar, de censurar, y que eso no es una dictadura. Hay un punto que ya para terminar, prohibición de... Creo que te habló Dino Madrid. No, ya me había dicho desde hace rato que a lo mejor venía alguien, pero resultó que no, creo que no dio con lugar. Prohibir el dinero extranjero y aportaciones en efectivo. Ya bueno, estaba. eso ya estaba, ¿no? Entonces, la Constitución y las leyes. ¿Cuál es el objetivo novedoso? Engaño, discurso, narrativa. Así funciona. Narrativa, discurso, mentira. Bueno, pues ya nos vamos. Para terminar, Pablo. Pues digo, hay que estar muy pendiente de lo que suceda después de esta gran caída de su reforma, pero me parece que tenemos una gran oportunidad a nivel estatal, y no solo Hidalgo, sino las 32 entidades, de poder asimilar esto que están planteando, esta forma tan perversa de trastocar nuestra democracia, y que sean los actores locales los que terminen definiendo precisamente la viabilidad o no viabilidad de estas propuestas que ellos hacen. ¿Y por qué lo digo? Porque tarde o temprano también los costos se nos están pasando en lo político, en lo económico y en lo social y en lo electoral. Entonces, Movimiento Ciudadano dará la batalla desde los congresos locales, dará la batalla desde los cabildos, donde lleguen a aterrizar
todas estas leyes secundarias de ser necesario. Y bueno, pues nosotros insistimos, creemos que las propuestas que hemos planteado, que todavía están vigentes mientras que no se deseche esta parte de la reforma, son el verdadero camino para que México viva pues ese crecimiento democrático que buscamos. Paco. Pues mira, lo que queda es esperar a ver qué resuelve finalmente. Digo, hoy sabremos finalmente que no pasó la reforma constitucional en materia electoral enviada por la Presidencia de la República. Conoceremos en pocos días el plan B, en qué consisten las propuestas concretamente, y seguramente que esa avanzará con la mayoría simple. Eso va a obligar a que en las entidades se legisle en materia electoral local. Vamos a ver qué alcances, y claro que vamos a estar dando la pelea. En lo local, pues sí, bueno, pues, tenemos que cuidar lo que acá se ha hecho bien, lo que está regulado, normado de manera correcta, y hay que atender los asuntos que nos afectan a los hidalguenses, y que hay temas que hay que atender. La ley electoral de Hidalgo no es perfecta, o sea, hay cosas que se tienen que atender y que tienen que modificar, pero tiene que hacerse en función del interés superior de los electores y de los ciudadanos. ¿Cómo me haces menos complejo? A ver, me revictimizaste, yo soy indígena y me autoconozco, me autoadscribo como tal, pero me pides más requisitos que para ser el Papa, ¿no? Para que acredite con quién sabe qué documentos. Y tú, oye, pues si yo nací en una comunidad indígena, está en el catálogo de pueblos indígenas, mi acta de nacimiento dice que soy originario de ahí, mi credencial dice que tengo mi domicilio ahí, es suficiente, pero me pides que lo acredite de quién sabe cuántas maneras. Tuvimos candidatos que faltaban 24 horas para el día de la jornada electoral y todavía no tenían reconocimiento de candidatos, porque no se atienden los detalles técnicos para darle certeza, principio fundamental de la organización de procesos electorales, a los aspirantes de la población respecto de cómo se cuida un proceso. Sí hay cosas que hay que atender en lo local. Vamos a ver qué alcances tiene la reforma secundaria a nivel nacional, y en el Estado trabajaremos en eso. Creo que ahí vamos a coincidir nosotros. Todo el tiempo pues, tenemos ya metidos en esto un buen rato, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que causa, pues no sé si sorpresa, ¿no? Ya sorpresa definitivamente no, pero preponderancia de lo ideológico sobre lo técnico. Eso es lo que, insisto, en denominar la López Obradorización de cualquier proceso. Veíamos ayer en la Suprema Corte, por ejemplo, con los ejemplos que nos están dando los ministros y las ministras. Bueno, pues es parte de lo mismo, ¿no? Pero espera, mira, pues a ver, eso es lo que va a suceder. Mira, por eso nosotros en el Revolucionario Institucional, en un régimen que hoy estamos viviendo, que quieren destruir la democracia, por eso hemos planteado el tema de las alianzas, de construir alianzas para vencer este régimen. Las cosas, pero no quieren. Las cosas no vienen sencillas, pero no nos cansaremos, no será por nosotros, Fernando. Nosotros somos muy claros y lo decimos y lo platicamos y lo ponemos sobre la mesa, no será por nosotros, Fernando. Nosotros, nuestro interés mayor es la certeza jurídica, la legalidad, la institucionalidad, la democracia. Va al fondo, Fernando, porque eso genera empleo, genera certidumbre para el inversionista, genera seguridad, genera empleo, genera muchas cosas, Fernando, que van alrededor de. Entonces, eso es lo que anteponemos, ese proyecto de nación en donde quepan todos, quepamos todos, quepan todas, todos los elementos y podamos construir entre todos. Pero aquí pues, la única manera pues es invitar a unirnos como un solo frente contra esta dictadura, esta planadora vinculado en muchos lugares con la delincuencia organizada, con narcotráfico. Ya no causa expectación, ¿no? Es un cinismo brutal. Entonces, por eso te digo, nosotros estaremos atentos, seguiremos levantando la voz como lo hacen en el Senado, como lo hacen en la Cámara de Diputados, nuestros diputados, lo haremos aquí en el Estado, lo hacen nuestros diputados, desde el partido, desde nuestras trincheras, porque esa es nuestra responsabilidad, nuestra pasión por México, por el amor a México, que nuestros hijos tengan esa certeza jurídica. Imagínate con qué certeza vas a caminar en la calle, cuando pues, es una autoritaria, cuando es una dictadura, ¿con qué caminas? ¿A dónde recurres, Fernando? En una falta a tus derechos humanos, ¿a dónde vas a recurrir? Todo está controlado por el sistema, por el gobierno. Ahora con los institutos, en la presión que
que ejercen, pues imagínate con qué certeza los ciudadanos pueden acudir a votar. Eso es lo que estamos defendiendo. Por cierto, a ver, es que el poder ejecutivo, el poder legislativo, Poder judicial. luego el poder judicial, luego los órganos autónomos, luego los medios de comunicación y ahora la Auditoría Superior de la Federación. Ah, ya viste, bueno, pero ¿por qué me pones cara de sorprendido? Porque todos lo votaron a favor. Pero a ver, Fernando. ¿Por qué lo votaron a favor todos? A ver, el tema es lo mismo, no hay sorpresas, Fernando. A ver, así van caminando y por eso te digo que son cortinas de humo, cortinas de humo. A ver, para despedirnos ahora sí, su opinión, así brevemente. Bueno, el nuevo auditor superior de la Federación es hijo de quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Es lo que cuando leí. era jefa de gobierno. ¿Que es el mejor calificado? ¿Lo fue? ¿O eso es lo que dijeron que fue? ¿No? ¿Que es una mente brillante? No lo dudo. Pero esa cercanía política no afecta al desempeño de un órgano técnico encargado de la fiscalización, ¿no causa cuando uno sospecha? ¿Por qué lo votaron todos a favor? Bueno, hay que darle el beneficio de la duda. En Movimiento Ciudadano siempre hemos creído que los méritos, las capacidades están por encima. Por dar el de beneficio de cualquier- la duda estamos avanzando en así. cualquier tema, digo, ayer fue prácticamente unánime la votación, como bien lo dices, creo que 470 y 474 tantos diputados decidieron, y bueno, pues vamos a creer que también hay formas de ponernos de acuerdo, que cuando se ponen propuestas sensatas, respaldadas por una trayectoria académica, laboral. Un tema pues, técnico. Un tema técnico, pues se pueden encontrar Claro. soluciones. Con lo que no estamos de acuerdo y con lo que siempre vamos a señalar es cuando quiere haber imposiciones políticas o imposiciones de intereses ajenos a los diferentes temas que se discuten, ¿no? Creo que el Movimiento Ciudadano, y a veces ahí vienen los señalamientos, por ejemplo, hacia nuestro movimiento, ¿por qué a veces votan aquí, votan acá? Porque no estamos en contra de todo, porque al final de cuentas buscamos ser una alternativa que cuando nos alcanza para poder apoyar temas como estos, adelante, pero cuando no, pues también quedará testimonio de que hay propuesta, ¿no? Y que no somos incendiarios en este caso. ¿No hay sospechosismo ahí, Paco? Mira, yo creo que hay que verlo en sentido positivo. O sea, todo el mundo quiere tener un auditor superior pues, que haga bien las cosas, conforme a las disposiciones de la ley, etcétera, etcétera. Y yo creo que finalmente de quienes pasaban a la última ronda, pues había asegúnes de unos y otros. ¿Y qué se hizo? Se puso el oficio político por delante. ¿Cómo en el marco de una discusión, de una reforma constitucional en materia electoral trascendente, cuando no te escuchan, cuando no discutes, cuando no dialogas con tus, iba a decir contrarios, pero ni siquiera estos somos, con tus adversarios, pues están condenados a fracaso las iniciativas? Acá dices, a lo mejor no es el mejor, pero algunos méritos debe de haber tenido. ¿Cómo juntó, cómo se construyó en torno a suyo, a esa propuesta? Pues el consenso de todos. Y acá verlo, yo digo al revés. ¿Cómo se pudo tener oficio político para construir un acuerdo casi unánime de todas las fuerzas en favor de esa candidatura? Auditor superior. ¿Y qué lo demás no podemos? Yo preguntaba a un amigo. Cámbiale al revés, dale la visión al revés. Sí, porque es que pues sí, esto es sí, auspiciosismo, sí, pero vele buscando. A lo mejor es el que menos peor nos puede tratar a todos. ¿Se imagina que hubieran presentado en aquellos momentos para la auditoría al hijo de Roberto Gil Suárez, por ejemplo? Que Pues fue en pensar. particular de Felipe Calderón. Pero mira, Fernando. O al hijo de Erwin Lino. Pero a fue ver, ahí está, particular de Peña Nieto. ahí está, No, pero, ahí bueno, está, pero ahí está el ejemplo claro. hubieran incendiado Ahí la está el Cámara. ejemplo claro. Ahí está el ejemplo claro. El diálogo. El escuchar, legitimar, construir. Frases que poco utilizan. Frases que poco utilizan en la acción. ¿O no habrá sido moneda de cambio para él? Frases que yo no, mira, yo lo que veo, ¿Qué puedes coincido cambiar? también, coincido hoy. Nada nos toque menos posible a nadie. Oficio. Pues, ¿no? Para esta hubo oficio. Que es lo que hemos pedido desde el principio. Contrapesos. Construcción. O garrotazo, que es el que estamos No todos viendo tus el día de temas hoy. avanzan unos, otros no avanzan, pero construir eso no. El tema de las horas laborales, se aprueba, no lo publican, o sea, a ver, Fernando, por eso te digo, manejan los tiempos según les convenga.
Hoy lo vamos a ver con la reforma electoral. Hoy lo que queda claro y que quede constanciado es que la reforma que plantea desde la presidencia de la República no va a ser aprobada. Pero tienen sus mañas, sus artimañas, su juego, en donde las leyes secundarias es en donde van a querer meter las manos. Y lo vamos a decir clarito, lo vamos a señalar. Pero hoy es un fracaso de la presidencia y de quienes le dijeron a la presidenta que podían sacar a través de foros. Lo dijo, es vergonzoso la redacción, vergonzoso. Sí, es un mamotreto ideológico. Pero así lo votan. Pues deberías de ir. Pues es lo que te iba a decir, ¿cuántos lo leyeron? Bueno. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y pues a esperar lo que venga ahora, el reflejo de todo esto, ahora en el estatal. Movimiento Ciudadano, gracias, Paco, PRD. Hombre, ¿de qué? A unas horas de que conozcamos el destino final de la propuesta de reforma presidencial en materia electoral y en espera de conocer los alcances y propuestas de ley, la reforma de la ley secundaria. A ver qué Bernardo. propuesta tenemos. Pues, el PRI, muchas gracias. Dice Bernardo que él ya no se va a sorprender de nada, ya, ¿no? Pues no. A lo mejor sí nos sorprende todavía Ay. la semana que entra. Ojalá. Pero Por el bien de México. sorprendido para mal. Muchas gracias, Fernando, y estaremos atentos y te digo, seremos muy claros en las cosas como las vemos, porque tenemos que decirlas, no nos vamos a quedar callados. Gracias, producción. Y gracias a usted, nos vemos la próxima semana.